ejemplo 1.4 nos dicen que encontremos los valores de x y y en los triángulos que nos presentan. Bueno, en el inciso A vemos que es el mismo triángulo del cual hemos estado hablando, el triángulo 45, 45, 90. En esos triángulos dijimos que x es igual a y, o sea, los catetos son iguales, ¿verdad? Porque tienen dos lados, dos ángulos iguales, dos ángulos de igual medida, entonces van a tener dos lados de igual medida también. Habíamos dicho que la hipotenusa es raíz cuadrada de 2k. Raíz cuadrada de 2k es la hipotenusa, pero en este caso nos dicen que es 1. Podemos encontrar k despejando y k va a ser la medida de x y y. Si dividimos entre raíz cuadrada de 2 ambos lados, nos queda k. Se cancela raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2, k es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2. Ese sería k, o x y y, 1 sobre raíz cuadrada. Y ahí hemos contestado pues los dos valores, x y y. Lo podemos verificar utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Sabemos que vamos a mover aquí esto un poquito para hacer espacio. Si me deja esta cosa, ¿no? Quiero regresar esto a su lugar. Entonces, queremos comprobar esto utilizando el teorema de Pitágoras. Dijimos que este es igual a este, ¿no? El teorema de Pitágoras, pues a la 2 más b a la 2 es igual a c a la 2. C ya lo conocemos y sabemos que a es igual a b. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que a la 2 más a la 2 sustituyendo a b por a es igual a 1 a la 2, que bueno, es 1 eso, ¿no? A la 2 más a la 2 es 2 a la 2, igual a 1 a la 2, que es 1. Dividimos entre 2 ambos lados, queda que a la 2 se cancela 2 con 2, que a la 2 es un medio. Y a sería lo que andamos buscando. A se llamaría, pues en este caso, x y y, ¿no? Sería, se cancela el radical con una potencia. A es igual a raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 2. Pero raíz cuadrada de 1 es 1 y raíz cuadrada de 2 no tiene, entonces nos queda de nuevo a es 1 sobre raíz cuadrada de 2. A, por la cuestión de la simbología en el teorema de Pitágoras, ¿no? A sería la longitud de los catetos. Entonces de nuevo nos vuelve a quedar un medio. En el segundo triángulo, a ver si nos queda espacio, ¿no? A veces se me olvida que no tengo suficiente espacio acá. Vamos a ver si puedo moverlo horizontalmente esto. Permítanme un momentito. Bueno, en el otro triángulo habíamos dicho, como es en triángulo 30, 60, 90, habíamos dicho que el lado opuesto al ángulo de 30 grados es K, y que K es la mitad de lo que mide la hipotenusa. Ahí nos dan la hipotenusa es 1, entonces el lado opuesto al ángulo de 30 grados va a ser la mitad de eso. La mitad de 1 es un medio, entonces vamos a tener lo siguiente. A ver si ya tenemos suficiente espacio. Vamos a tener que x es un medio. X es un medio porque es el lado opuesto al ángulo de 30 grados. El ángulo opuesto al ángulo de 30 grados mide la mitad de lo que mide la hipotenusa. Y entonces ese va a ser, pues, el otro ángulo, el otro cateto, ¿no? Va a ser, y va a ser raíz cuadrada de 3k. Pero k es lo que encontramos aquí, entonces lleva a ser raíz cuadrada de 3 por un medio. Si multiplicamos sería raíz cuadrada de 3 por 1, raíz cuadrada de 3 sobre 1, que es el denominador de raíz cuadrada de 3 por 2, raíz cuadrada de 2. Eso sería. Aquí, de alguna manera,
nosotros tendríamos que ver que si este mide 1, de acuerdo a lo que hicimos allá, ¿verdad? En el ejemplo 1.1, creo, 1.2, algo así. Al colocar el triángulo acá, entonces todo este lado va a medir 1, ¿verdad? Supóngase. Si lo hacemos algo parecido a lo que habíamos hecho allá, ¿no? Entonces nos va a quedar lo siguiente. Acá, algo así, ¿no? Todo esto mide 1. Todo esto mide 1. Porque se forma un triángulo equilátero, ¿verdad? Este mide 60 grados, este también mide 60 grados, este mide 30 grados. Entonces todos los lados van a medir 1. Pero esta es la mitad de lo que mide todo este lado. Entonces por esta razón este es un medio. Bueno, y si ese es un medio, entonces le aplicamos el teorema de Pitágoras. Aplicamos el teorema de Pitágoras para verificar que el otro cateto, que y es raíz cuadrada de 3 medios. Entonces, del teorema de Pitágoras, a la 2 más b a la 2 es igual a c a la 2, vamos a tener que a es un medio, entonces un medio a la 2 más b, que no sabemos quién es, más b a la 2 es igual a c a la 2, que es 1 a la 2. Esto es un cuarto más b a la 2 es igual a 1 a la 2, que es 1. Si le restamos un cuarto a ambos lados a esto, ¿no? Entonces nos va a quedar que b a la 2 va a ser igual a 1 menos un cuarto. Y eso sería, pues, 4 por 1, 4, menos 1, 3 cuartos. Y sacando raíz cuadrada a ambos lados, nos quedaría que b se cancela el radical con la potencia, raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 4, que es 2. Lo mismo que habíamos encontrado acá. Bueno, ahí está entonces, ¿no? Utilizando la teoría de los triángulos especiales que hemos estado hablando, hemos resuelto ese problema. Bueno, en este siguiente cuadro nos están definiendo la primera razón trigonométrica. Acuérdense que estamos estudiando razones trigonométricas. Hasta aquí nos vienen a definir la primera razón trigonométrica. La primera definición que nos presentan es la de la tangente del ángulo. Así se lee lo que nos están presentando ahí, ¿verdad? Tangente del ángulo. La tangente del ángulo es igual al lado opuesto entre el lado adyacente. Eso es lo que nos están diciendo. Aquí lo pueden ver, ¿no? Esta es una definición. Yo, en vez de expresarla así como la escriben aquí, voy a decir que tangente de teta del ángulo es el lado opuesto, así lo voy a expresar siempre sobre el lado adyacente. No me gusta esa simbología. Muy poca gente utiliza otra simbología que sea diferente a esta que estamos presentando acá. Entonces, esta es la definición, ¿verdad? En cualquier triángulo rectángulo, esto se va a cumplir. Si este es el ángulo teta, entonces tangente de teta es el lado opuesto, que es este, entre el lado adyacente, la longitud del lado opuesto entre la longitud del lado adyacente. Y aquí en el ejemplo 1.5 nos dicen que encontremos la tangente de teta para cada uno de estos dos triángulos en donde aparece teta en diferente posición. Entonces, en el inciso A, si queremos encontrar tangente de teta, lo único que tenemos que hacer es aplicar esto. Tangente de teta es el lado opuesto entre el lado adyacente, a la definición que nos dieron. Lado opuesto, si este es el ángulo teta, este es el lado opuesto. Y el lado adyacente es este, entonces esto va a ser 3 cuartos. Y ya está. Eso era todo lo que nos pedían, ¿no? La tangente del ángulo en este triángulo. En ese triángulo. Bueno, en el inciso B, lo mismo, ¿no? Tangente de teta es lado opuesto entre el lado adyacente. Solo que aquí el lado opuesto, fíjense dónde está teta ahora, no está acá. El lado opuesto es este. Y el lado adyacente va a ser este, entonces, ¿no? Acuérdense, el lado adyacente siempre es uno de los rayos del ángulo. Este es el ángulo, ¿no? Este es el lado opuesto, el que está siempre al frente del ángulo. Y el lado adyacente siempre es uno de los rayos del ángulo. En este triángulo, este es el lado opuesto, este es el ángulo, estos son los lados del ángulo, esta es la hipotenusa, este es el lado adyacente, entonces, ¿no? Este es el lado adyacente. El lado opuesto, el que está al frente, y el lado adyacente es uno de los lados del ángulo que no sea la hipotenusa, ¿no? Que no sea la hipotenusa, uno de los lados del triángulo que no sea la hipotenusa. El lado opuesto siempre está al frente del lado. Y el lado adyacente es uno de los catetos.
En este triángulo, esta es la hipotenusa. Estos son los catetos, aquí está el ángulo de 90 grados, ¿no? El ángulo de 90 grados siempre se ubica entre los dos catetos, igual acá, mira. Este es el ángulo de 90 grados, se ubica entre los catetos. Este es el lado opuesto, o entre los lados ¿verdad? Entre los lados que no son que no sea la hipotenusa. Este es uno de los lados y este es el otro lado. Obviamente esta es la hipotenusa. Este es el lado opuesto que está al frente del ángulo teta y este es el lado adyacente que forma parte del ángulo, un lado del ángulo, pero no es la hipotenusa, ¿no? Bueno, entonces acá, el lado opuesto es el que mide 3 y el lado adyacente es 1 y 3 entre 1 es 3. Entonces eso sería la solución de este problema. Estamos... bueno, aquí venimos a hablar de que nosotros podemos encontrar las razones trigonométricas utilizando una tabla que nos presentan al final del texto, ¿no? Al final del texto, en la página 80 y algo, si no estoy mal, ¿no? Esta tabla que aparece por aquí. Nos dicen que utilicemos esta tabla para encontrar algunas razones trigonométricas y algunos ángulos. Entonces, yo la tengo aparte de la tabla esta, ¿verdad? Para ir trabajando con ella. Ya se las presento como la tengo. Aquí está. Vamos a utilizar esta tabla y vamos a utilizar una calculadora porque esta tabla no siempre uno la va a tener a mano y a veces necesita resolver un problema en el que tiene que aplicar razones trigonométricas y para resolver de repente encontrar la tangente o encontrar otra razón trigonométrica, entonces va a tener que ir a salir a la carrera a buscar quién tiene la tabla, porque si no aprendemos a utilizar la calculadora científica no la vamos a poder encontrar. Entonces lo que vamos a hacer es aprender las dos formas. En este caso nos están diciendo que de acuerdo a la tabla, tangente de 35 grados es igual a 0.7002. Esto es un valor aproximado. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues se fueron a la tabla y se ubicaron donde dice 35 grados, ¿no? 35 grados. Aquí está, miren, la tabla tiene el ángulo teta, la medida del ángulo teta, tiene tres razones trigonométricas. La razón seno del ángulo, la razón coseno del ángulo y la razón tangente del ángulo. Nos están pidiendo que encontremos la tangente de 35 grados. 35 grados, aquí está. Entonces la vamos a copiar y la vamos a ir a pegar allá a donde hemos estado trabajando. Tangente, acuérdense, es este valor, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es traerla para acá. ¿Y qué fue lo que estuvimos haciendo, no? Lo que se hizo en realidad fue irse a la tabla, obviamente, ¿verdad? Ir a la tabla y ver a cuánto equivale la razón seno. Acuérdense, este es el valor del ángulo teta, 35 grados. Este es una razón trigonométrica que se llama seno teta, más adelante nos la van a definir. Esta es otra razón que se llama coseno y esta es tangente, la que nos acaban de definir. Entonces nos piden la tangente de este ángulo de 35 grados. Acuérdense, las razones trigonométricas son valores que nosotros podemos encontrar si conocemos los lados del triángulo. Eso es lo que hemos estado haciendo, pero si conocemos el ángulo también podemos encontrar la razón trigonométrica, y en este caso eso es lo que nos están diciendo acá. Ahora nos dicen que utilicemos esta tabla que nos presentan al final del contenido, ¿no? ¿Cómo se llama? Del contenido de la unidad que estamos estudiando en este momento. Pero también se puede encontrar utilizando la calculadora. La calculadora tiene tres razones directas, ¿no? Tres razones trigonométricas directas. Precisamente esas mismas tres que nos están presentando en la tabla: seno, coseno y tangente.
Entonces, si nosotros queremos utilizando la tabla, lo único que tenemos que hacer es pues ir y verificar dónde se ubica el ángulo que nos pide en la razón trigonométrica. Una vez que nos ubicamos dónde está el ángulo, pues en la tercera casilla, ¿no? En donde arriba dice tan. Volvemos y nos ubicamos ahí. Esta es la tabla, ¿no? Miren, aquí está la razón, aquí están los valores del ángulo teta, ¿no? El ángulo teta, esta es una razón trigonométrica que más adelante nos van a definir, esta es otra que más adelante también nos van a definir, tangente, que ya fue la que nos definieron. Nos piden la tangente de 35 grados, entonces nos ubicamos en donde aparece el ángulo 35 grados. En la tercera casilla, ¿no? La que está debajo de la columna donde dice tan, esa sería la razón trigonométrica, tangente de 35 grados. Muy bien. Eso es todo, ¿no? Aquí está. Ahora, si utilizamos la calculadora, vamos a ver cómo utilizaríamos la calculadora. Lo que vamos a hacer es activar esa función tangente, ¿no? Esto ya no lo necesitamos. Bueno, en fin, nos ubicamos en la calculadora científica, ¿no? Esta calculadora es más o menos lo mismo que se les ha presentado, lo mismo que ustedes tienen en su calculadora, ¿no? Su calculadora científica que ustedes andan llevando siempre. Esa es una calculadora científica cualquiera, no tiene nada de particular. Entonces, en esta calculadora, para encontrar la tangente de 35 grados, lo que hacemos es, observen, estas son las razones trigonométricas, ¿no? Estas serían las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, las normales. Si ustedes revisan su calculadora, estas tres razones trigonométricas aparecen ahí en su calculadora y nos están pidiendo la tangente. Si nosotros nos venimos a esta columna, ¿no? En este caso, en esta calculadora, en su calculadora seguramente queda en otra posición, pero donde dice tan, usted activa esa función y mete el ángulo, en este caso 35 grados, y entonces ya nos está indicando aquí qué es lo que estamos calculando. Lo que vamos a calcular es tangente de 35 grados, le damos igual y ya nos aparece la respuesta, ¿no? 0,7002. Aquí, hasta aquí nos la da la tabla, ¿ven? La calculadora nos da más dígitos, y si nuestra calculadora tiene una buena resolución, de repente nos va a dar un montón de valores después del punto decimal, porque esto no es, no son todos los dígitos que tiene esta razón trigonométrica, tiene mucho más, tiene infinitos dígitos en realidad. Es una expresión irracional. Entonces, aquí está, ¿no? Tangente de 35 grados, lo mismo que nos dice ahí la tabla, ¿verdad? Lo mismo que nos dijo la tabla, que era 0.7002. Y entonces, aquí incluso nos dicen que esto, con este símbolo, nos están diciendo que este es un valor aproximado, un valor cercano, casi igual, dice acá, ¿no? Este signo del que nos están expresando acá, ahí en la parte derecha de su libro, nos están diciendo que este signo significa casi igual. Entonces, tangente de 35 grados es aproximadamente esto en la tabla, ¿no? En la calculadora el dato es más exacto, ¿no? El dato es más exacto, bueno, un poco más exacto. Y si nosotros no sabemos utilizar, si no aprendemos a utilizar bien esa tabla, de hecho va a ser difícil que podamos encontrar valores aproximados, ¿no? En fin, usted tiene las dos opciones, ¿no? Utiliza la tabla o utiliza la calculadora. Eso es lo que yo le estoy, ¿cómo se llama? Facultando en este momento, hacer uso de la tabla o hacer uso de la calculadora. Ahí está. El tangente de 35 grados, que fue lo que nos pidieron, es aproximadamente 7002, aproximado a 4 cifras decimales, ¿verdad? O a 5 cifras significativas. Esos son términos que se supone que ustedes ya los manejan. Seguimos entonces, en el ejemplo 1.6 nos dice que encuentra el valor de teta utilizando la tabla. Sí, en el ejemplo 1.5, creo que el 1.5 era el anterior, ¿no? Estamos en el ejemplo 1.6, sí, entonces en el ejemplo 1.5, que era este, ¿no? Ejemplo 1.5.
Nosotros habíamos encontrado que tangente de teta es 3/4 y que tangente de teta es 3. Bueno, entonces si tangente de teta es 3/4 y tangente de teta es igual a 3, ¿cuánto vale teta en cada caso? Eso sería el problema a resolver aquí en este problema, ¿no? O sea, nos dan, repito, que tangente de teta, esto ya nos lo dan como dato, ¿no? Tangente de teta es, ¿cuánto dijimos? 3/4, ¿no? Y tangente de teta es 3. Tangente de teta es 3. Entonces, este es el inciso A y este es el inciso B. ¿Quién es teta? Nos preguntan, ¿no? Encuentra el valor de teta. Bueno, si utilizamos la tabla 3/4, ¿cuánto sería? Teta va a ser, solo nos vamos a la tabla, pero tenemos que saber cuánto es esto, ¿no? Esto sería 0.75, 3 entre 4, ¿no? 3 entre 4, vimos 0 al cociente y agregamos una cifra decimal, 0.30 entre 4 es 7 por 4, 28, sobran 2, de 30, ¿no? 7 por 4, bueno, 28, sobran 2. Agregamos otra cifra, entonces nos quedaría 20 entre 4, 5, 0.75 es esto, ¿no? 0.75, entonces nos vamos a ver dónde la tangente es 0.75 en la tabla, ¿no? Y donde nos dé ese valor aproximado, entonces vamos a buscar cuánto vale el ángulo. Ahora buscamos en la columna que corresponde a la tangente, 0.75. A ver, 0.75 sería este, ¿no? El más cercano, este 0.72. Acuérdense que nosotros andamos buscando un valor aproximado. Creo que se dice 0.75, 36. Entonces el valor del ángulo teta tiene que ser 37 grados. Este es el valor que nosotros tenemos y nos piden cuánto vale el ángulo. El ángulo sería este. Entonces en este caso nos dan la razón trigonométrica y nos piden el ángulo. El ángulo sería 37 grados. Entonces eso es lo que decimos acá. Teta es 37 grados. Aproximadamente, ¿verdad? Porque aquí es 0.75 cerrado y allá es 0.75 y algo más. Ahora acá teta va a ser, pues buscamos donde la tangente es 3 y ese va a ser, buscamos el valor del ángulo teta, ¿no? Ahora veamos dónde la tangente es 3. Bueno, aquí tenemos que la tangente es 3.0777 y que aquí la tangente es 2.9042. El más cercano a 3 sería este, ¿no? 2.9042. Este está más lejano hacia la derecha, ¿no? Está más lejano en la recta numérica, este es más cercano. Entonces el valor del ángulo sería 71 grados. Este es más cercano a 3 que este, ¿no? Entonces el valor del ángulo sería 71 grados. Y eso sería lo que contestamos acá, 71 grados. Utilizando la calculadora, vamos a hacer lo siguiente. Incluso podemos plantear en alguna medida lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a decir, nos dan que tangente teta es 3/4. Lo copiamos, ¿no? Partimos ahora con la calculadora. En la calculadora partimos de que tangente de teta es 3/4. Tangente de teta es 3/4. Entonces vamos a decir que teta es la tangente inversa de esa cantidad. Y eso es lo que metemos en la calculadora. Así como está aquí, el valor que nos tire la calculadora, ese va a ser el valor del ángulo. Seguramente algo así aproximado a 37. Y acá, en el inciso B, utilizando la calculadora, partimos de que tangente de teta es 3. Entonces teta va a ser la tangente inversa de 3. Así se lee esta función, que es una función que está ahí en la calculadora, ¿no? Es la segunda función. Es la segunda función. Entonces veamos cómo lo expresaríamos en la calculadora. Borramos lo que teníamos acá. La tangente tiene que ser tangente a la menos 1. Aquí está, si la miran, hay un hito ahí medio oculto, pero se puede ver. Yo lo miro por lo menos, ¿no? Entonces está en la segunda función, porque este 1 menos 1 no está directo. Fíjense que al tocar ese 1 ahí dice
en inglés, ¿verdad? Dice tangente. Bueno, entonces en la segunda función nos aparece así atam, pero al activar esa función que dice atam, lo que estamos activando es tangente a la menos 1. Tangente elevada a la menos 1. ¿De cuánto? De 3 cuartos. Metemos 3 entre 4, ¿no? Y eso, mira, aquí está. Lo que estamos buscando nosotros es la tangente a la menos 1 de 3 cuartos. Esto es lo que hemos metido en la calculadora. Y entonces le damos igual. Y el valor que nos tire va a ser el valor del ángulo, o sea, teta, ¿no? ¿Cuánto vale teta? Pues 36.8698. Por eso decíamos, aquel es un valor aproximado, ¿no? El que nos tiró la tabla, ¿verdad? Es un valor aproximado. ¿Dónde estamos aquí? Según la tabla es más o menos 37 grados, pero según la calculadora es 36.87 más o menos, ¿no? 36.87 36.87 grados, ¿qué sería? Pues así, ¿verdad? Aproximadamente 37 grados. Así, ¿verdad? 37 grados, haciendo uso del símbolo que nos presentaron allá. Y si queremos encontrar tangente de teta igual a 3, utilizando la calculadora, el valor de teta, entonces hacemos lo mismo acá, borramos esto, activamos la función tangente a la menos 1 y metemos la cantidad que nos dicen que es igual, que es 3, y le damos igual. Entonces hemos encontrado la tangente inversa de 3 y esto es 71.57 aproximadamente. 71.57 aproximadamente grados, que sería aproximadamente pues 72 grados en realidad, ¿no? Si aproximamos 72 grados. Bueno, esa sería la resolución del ejemplo 1.6. Ejemplo 1.6. Aquí está en el libro, ¿no? Ejemplo 1.6. Está bien atrás todavía. Vamos a ver qué resultados nos da el libro. Ejemplo 1.6. 37 grados. Solo resolvieron para el inciso A, no resolvieron para el inciso B. Pues imagino. Bueno, ahí está, ¿no? Para encontrar esos valores del ángulo y de la razón trigonométrica, utilizamos la tabla o utilizamos la calculadora. Eso es lo que hasta ahorita podemos concluir. En el ejemplo 1.7 nos dicen que encontremos el valor de x y que utilicemos la tabla o utilicemos la calculadora. Vamos a utilizar las dos. De acuerdo a lo que nos dan, podemos nosotros utilizar la razón tangente de teta para resolver esto, ¿no? Solución. Tangente de teta, la razón trigonométrica, tangente de teta es lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces nos dan quién es teta, es 40 grados. Tangente de 40 grados es igual a lado opuesto, que es lo que nos están pidiendo, x, entre el lado adyacente, que es 10. Entonces, si nosotros multiplicamos por 10 ambos lados, 10 y le damos vuelta, ¿no? 10 lo multiplicamos por x sobre 10, le aplicamos la propiedad simétrica, igual a 10 por tangente de 40 grados. Entonces se cancela 10 con 10 y vamos a obtener el valor de x. Se procura colocar siempre un valor entero, un valor que va a multiplicar a una razón trigonométrica por el lado de la izquierda, porque si lo colocamos sobre el lado de la derecha, podríamos confundir que es al ángulo que tenemos que multiplicar por ese número. Y no, es todo el resultado de esa razón trigonométrica la que vamos a multiplicar por el entero o por el valor que nosotros queremos multiplicar la razón trigonométrica. Entonces nos vamos a la tabla y buscamos cuánto equivale tangente de 40 grados y lo sustituimos acá. Entonces vamos a ver cuánto equivale eso en la tabla. Tangente de 40 grados está acá y eso sería 0.8391.
0.8391. Y entonces resolvemos esto, ¿verdad? 0.8391 por 10 sería 8.39, ¿no? Pero al expresarlo únicamente con una cifra decimal, bueno, coloquémoslo así. Vamos a redondear a una cifra decimal, entonces este 9 redondea a 3 a 4, ¿no? Lo convierte en 4 y eso sería ese valor. Eso es utilizando la tabla. Si utilizamos la calculadora, partimos de que tangente de 40 grados, ya hacemos esto mismo, ¿no? Partimos de que tangente de teta, bueno, lo mismo, ¿no? Tangente de teta es lado opuesto sobre el lado adyacente, para que no digamos que no saltamos nada ahí. Entonces sustituimos, teta es 40 grados, nos queda tangente de 40 es igual a lado opuesto que es x entre el lado adyacente que es 10. Si multiplicamos por 10 ambos lados y le damos vuelta, nos va a quedar que se cancela esto, x es igual a 10 por tangente de 40 grados. La comodidad que nos brinda la calculadora es que solo metemos así tal como está ahí y ya está, ¿no? La calculadora nos va a tirar el resultado. Sería 10 por tangente de 40 grados. Lo que estamos encontrando es esto, ¿no? 10 por tangente de 40 grados. Le damos igual y está 8.39 aproximadamente, ¿no? A una cifra decimal. Lo mismo que nos dio con la tabla, ¿no? 8.39 y reduciendo redondeando a una cifra decimal va a ser 8.4. Ahí está resuelto el problema, utilizando la tabla, utilizando la calculadora. Por último nos dice acá en este problema que, bueno, no por último, en esta parte, ¿no? Nos dicen que encontremos la altura del árbol, ¿no? De la figura que nos están presentando. Y nos dan algunos datos, que en esa figura la visual de la persona al alinearse con la línea, con una línea horizontal, ¿no? Una línea del horizonte, alcanza una altura de 1.6 metros desde el suelo hasta esa línea, ¿no? Hasta esa línea visual. Pero de aquí para allá la altura que tiene la copa del árbol no se sabe, y se forma este triángulo que nos presentan acá. Entonces en este triángulo sabemos que la distancia desde el ojo del observador hasta el centro del tronco del árbol, esa distancia es 10 metros. Y que la medida del ángulo que determina la línea del horizonte con la línea visual de la persona hasta la copa del árbol es de 25 grados. Entonces, para que encontremos nosotros la altura del árbol, que es lo que nos están pidiendo, necesitamos encontrar cuánto mide este lado de este triángulo, ¿no? Necesitamos encontrar este lado. Sabemos que este mide 1.6, que es esta misma distancia desde donde está el observador hasta el árbol, ¿no? Sabemos que tenemos que encontrar esto entonces. Y una vez que encontremos este resultado, lo sumamos con este 1.6, que sería la altura que hay desde el suelo hasta la línea del horizonte, desde el ojo del observador. A este ángulo que se forma aquí se le conoce como ángulo de elevación. No nos lo definen en el libro, pero este se llama ángulo de elevación, y no sé si en algún problema hablan sobre ángulo de elevación y luego nos hablan de ángulo de depresión, y el ángulo de depresión sería otra cosa en el que la visual de la persona va por debajo de la línea del horizonte, ¿no? Este ángulo que se forma por acá entonces sería ángulo de depresión. Pero si la línea está por encima, la línea visual de la persona está por encima de la línea del horizonte, entonces lo que se forma es un ángulo de elevación. En este caso, el ángulo de elevación sería 25 grados. Necesitamos saber cuánto mide la altura de este triángulo, ¿no? La altura, que a esto le llamamos altura, le vamos a llamar X.
Vamos a sacarlo por aparte. Vamos a decir que como que fuera ese el triángulo a resolverlo. Ese. Y le vamos a dar vuelta para que esté en la misma posición del triángulo con el que nos están, del triángulo que nos están hablando, ¿no? Vamos a dar vuelta. Entonces, lo que tenemos es que este triángulo es un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados. En este triángulo este mide 10 metros, este lado. Necesitamos saber cuánto mide este, ¿no? Y a esta altura le vamos a sumar esta para obtener la altura del árbol, ¿verdad? O sea que la altura del árbol, le vamos a llamar h a la altura del árbol. La altura del árbol es la altura del triángulo más 1.6, que es la altura a la que está la línea del horizonte del suelo, ¿no? Respecto al ojo del observador. Bueno, y entonces encontremos quién es X en este triángulo, ¿no? Después vamos a sustituir acá. Vamos a dejarlo este dato aquí a este lado, porque primero vamos a encontrar quién es X. Vamos a... No sé si lo miran bien ese triángulo. Vamos a hacerlo un poquito para acá. Yo creo que ahí lo miran. Entonces, lo que tenemos es que aplicar la razón tangente. Este es el ángulo θ del que nos están hablando acá, ¿no? Tangente de θ es igual al lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces, tangente de θ es lado opuesto entre el lado adyacente. Θ es 25 grados, entonces tenemos que tangente de 25 grados es igual a X, que no sabemos quién es, ¿verdad? Lo que estamos buscando, la altura de la copa del árbol, sobre el lado adyacente, que es 10. Si le damos vuelta y le aplicamos la propiedad simétrica, ¿verdad? Multiplicamos por 10 a ambos lados y le aplicamos la propiedad simétrica. Se cancela 10 con 10, X va a ser 10 tangente de 35 grados. Si utilizamos la tabla o utilizamos la calculadora, eso ya se lo dejamos a criterio de ustedes. Yo voy a utilizar la calculadora. Vamos a decir que esto es 10 tangente de 25 grados. 10 tangente de 25 grados. Y eso nos dice que es 4.7 aproximado a una décima, ¿no? Aproximado a una décima. 4.7 metros. Entonces la altura del árbol, que es lo que en realidad nos están pidiendo, yo dije que iba a ser h, va a ser la altura del triángulo, que fue lo que encontramos, 4.7 más 1.6, que era la altura a la que está la línea visual, metros, ¿no? Y eso nos da 6 más 7, 13 va 1, 1 más 4, 5 y 1, 6. 6.3. 6.3, bueno, si quieren lo hacemos en la calculadora también, ¿no? 4.7 más 1.6. 4.7 más 1.6. 6.3, que fue lo que encontramos. Entonces respondemos que la altura del árbol, es 6.3 metros. Y con eso terminamos el ejemplo 1.8. Bueno, acá nos definen, en el siguiente apartado nos definen otras dos razones trigonométricas, seno del ángulo y coseno del ángulo. A ver qué nos dicen acá. Nos dicen razones, seno, coseno y tangente son las razones trigonométricas más importantes. Bueno, no sé si sean las más importantes, pero son las más usadas. Aparecen en la tabla directamente y aparecen en la calculadora directamente esas funciones, ¿no? Seno y coseno son, sen y cos son abreviaturas de seno y coseno.
Primero identifique la hipotenusa, el lado opuesto a teta y el lado adyacente a teta. Sí. Bueno. Nos están diciendo que seno, coseno y tangente son las funciones más importantes, dicen aquí. Yo diría las que más se utilizan porque están directas siempre, ¿no? En la tabla que hemos estado trabajando y están directas en la calculadora también. Entonces, de repente, no sé si sean las más importantes, pero sí las más usadas. ¿Cómo se define seno? Lado opuesto entre hipotenusa, y coseno se define como lado adyacente entre hipotenusa. Yo lo voy a cambiar a esa, ¿verdad? Pero eso es lo que nos están indicando acá. Seno de teta es lado opuesto entre hipotenusa, y coseno de teta es lado adyacente sobre hipotenusa. Creo que es más clara esta simbología que lo que nos presentan ahí, creo yo. Entonces acá en estos triángulos nos dicen que encuentre seno y coseno del ángulo. Aquí está los triángulos y que encontremos seno y coseno. Entonces, en el inciso A, encuentre seno y coseno. En el inciso A y en el inciso B. Entonces, hacer un poquito de espacio. Seno de, bueno, solución, ¿verdad? Inciso A. Seno de teta es lado opuesto entre hipotenusa. Entonces, lado opuesto dijimos el que está al frente del ángulo teta, y la hipotenusa siempre el lado más largo. Entonces, en este caso va a ser 3/5. Y ya está, eso es el seno del ángulo. Y coseno de teta es lado adyacente entre hipotenusa. Lado adyacente es uno de los lados del ángulo, ¿no? Pero que no es la hipotenusa del triángulo. Entonces el lado adyacente en este caso tiene que ser 4, el cateto, sobre la hipotenusa, que es 5. Y eso sería el coseno. Seno de teta, 3/5, coseno de teta, 4/5, en el inciso A. En el inciso B, seno de teta, siempre lado opuesto. Le recomiendo que siempre vaya escribiendo la definición para que la memorice, ¿no? Lado opuesto entre hipotenusa, en este caso el lado opuesto es 2, y la hipotenusa es raíz cuadrada de 3, entonces 2 sobre raíz cuadrada de 3. Ya está, seno de teta. Coseno de teta, lado adyacente entre hipotenusa. De nuevo lo repito, vaya escribiendo la definición para que la memorice, ¿no? Lado adyacente, un lado del ángulo que no es la hipotenusa, en este caso es 3, entonces uno de los catetos, sobre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 3. Acá nos dicen que no es necesario que racionalicemos. A mí me gusta más racionalizar. Si usted puede racionalizar, racionalice, eso no le va a hacer ningún daño. Acá nos dicen que no necesitamos racionalizar, pero si nosotros hubiéramos racionalizado, que más adelante sí tendremos que hacer, es multiplicar por el conjugado del denominador. En este caso es únicamente raíz cuadrada de 13, 2 por raíz cuadrada de 13 sobre raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13, raíz cuadrada de 169, que es 3. Si racionalizamos, entonces lo que nos quedaría era eso precisamente en el denominador, ¿no? Ahí está. Le dicen que no es necesario, pues más adelante sí va a ser necesario que lo sepamos, para que lo tengamos claro. Bueno, ahí está. En este problema lo que nos pedían era encontrar el seno del ángulo y el coseno del ángulo en cada uno de estos ejemplos. Ya, ¿verdad? Seno de teta en el primer triángulo fue 3/5 y coseno de teta es 4/5. En el segundo triángulo, seno de teta es 2 sobre raíz cuadrada de 3 y coseno de teta 3 sobre raíz cuadrada de 3. Y ya está eso, ¿verdad? Eso es todo. Seguimos. Encuentre la medida de la hipotenusa en este triángulo, ¿verdad? Y después calcule seno de teta, coseno de teta y tangente de teta. Eso es lo que me están diciendo. Bueno, si le aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar cuánto es la hipotenusa, C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2 a partir del teorema de Pitágoras. Sé que es lo que nos están pidiendo, entonces sacamos raíz cuadrada de ambos lados. Sería la raíz cuadrada de la 2 más B a la 2. Eso sería C. Entonces en este caso sería, pues si A es 3, a la 2 sería raíz cuadrada de 3 a la 2 más
a la 2 sería 2 a la 2. Raíz cuadrada de 3 a la 2 más 2 a la 2 sería raíz cuadrada de 3 a la 2, 9, más 2 a la 2, 4. Raíz cuadrada de 9 más 4, raíz cuadrada de 3. Y entonces, ¿quién es el coseno de teta, seno de teta y tangente de teta? Ah, bueno, en el orden, seno de teta. Lado opuesto entre hipotenusa. Lado opuesto, 2 sobre hipotenusa, que es raíz cuadrada de 3. Entonces, 2 sobre raíz cuadrada de 3. 2 sobre raíz cuadrada de 3. Coseno de teta, lado adyacente sería 3, bueno, lado adyacente entre hipotenusa. Lado adyacente en este caso es 3 sobre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 3. Y tangente de teta, que sería la otra que nos piden, lado opuesto entre el lado adyacente, que fue la primera razón trigonométrica que nos definieron. Entonces, lado opuesto 2 sobre el lado adyacente 3. Y ahí está. Resuelto el problema. ¿Qué fue lo que hicimos? Encontramos el valor de la hipotenusa para poder encontrar y aplicar la definición, ¿verdad? Seno de teta, lado opuesto entre hipotenusa. Aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. Y luego aplicamos la definición de seno, lado opuesto sobre hipotenusa, aplicamos la definición de coseno, lado adyacente sobre hipotenusa, y la definición de tangente, lado opuesto sobre el lado adyacente, y encontramos los valores que nos pedían. En el ejemplo 1.11 nos dicen encuentre el valor de teta en el ejemplo 1.9, que es el que acabamos de hacer, ¿no? Creo que es el que acabamos de hacer. 1. ¿Qué dice aquí? 1.10. Y nos están pidiendo el valor de teta en el ejemplo 1.9. Aquí está. Bueno, el valor de teta en este ejercicio. O sea, teníamos que seno de teta es 3/5, coseno de teta 4/5 y tangente de teta. No nos pide. Seno de teta es 2 sobre raíz cuadrada de 3 y coseno de teta. Bueno, solo voy a copiar 2 de ellos y lo voy a llevar para allá para tomarlos como referencia. Bueno, veámoslos todos. En realidad no nos hace mal. Esta parte no la necesitamos. Vamos a quitar para pegar ahí lo que traemos. Ya vamos a tratar de esto, ¿no? Y lo necesitamos, creo que aquí. Eso es lo que teníamos, ¿no? Vamos a ver, ahí yo lo miro, ahí se lo voy a ir presentando un poquito cuando lo necesitemos. Entonces nos dicen en el ejemplo 1.9 encuentre el valor de teta usando la tabla. Realmente yo voy a usar la calculadora. La tabla no me satisface mucho, ¿verdad? Y como tenemos la libertad de usar la tabla o la calculadora, yo voy a utilizar la calculadora. Entonces, en el inciso A, tenemos que seno de teta es 3/5. Inciso A. Seno de teta es 3/5. Y en el inciso, bueno, si encontramos teta utilizando la calculadora sería el seno inverso de 3/5.